Hyksos. The term Hyksos, in Egyptian Hyksos, foreign rulers. In Greek Q degrees a tilde I circumflex Hyksos, refers to a human group from the Near East, in Manetho's Greek text, Pros-Arnetlin, who took control of Lower Egypt from mid-17th century BC. This is how Flavio Josephus quotes it: "During the reign of Tithemius, the wrath of God fell upon us. And in a strange way, from the regions to the east an unknown race of invaders marched against our country, sure of victory. Having defeated the rulers of the country, they mercilessly burned our cities. Finally they elected as king one of them, named Seleucus, who placed his capital in Memphis, demanding tribute to Upper and Lower Egypt." Etymology: Hyksos is the Hellenized term from the Egyptian denomination Hyksos, H3 plus SWT, which means sovereigns of foreign countries, literally rulers of mountainous countries. The origin of the Hyksos. Main article: Origin of the Hyksos. The continuous immigration of people from Canaan, Syria, Palestine, culminated with the Hyksos invaders, who arrived in Egypt around the SXVIIIAC, in a time of internal crisis, conquering the city of Avaris. Later they took Memphis and founded the 15th and 16th dynasties. The horse and chariot were introduced into Egypt. Long before this time there was already a considerable Asian presence in the Nile Delta, caused by gradual waves of migration. Egyptologists estimate that the duration of their rule over Egypt was more than 100 years. There are even those who speak of an occupation of 5 centuries. The capital of the kingdom was in the city of Avaris in the delta of the Nile, present Tel el-Daba. However, they did not dominate the entire Egyptian territory, as several southern nomes, regions, did not come fully under their control, including that of Thebes. In the texts of the Epitomes of Manetho, the Hyksos kings appear as the 15th and 16th dynasties. In the royal canon of Turin their names were in sections X14 to X30, although unfortunately this part is badly damaged, fragments are missing, and some texts are illegible. The best known, and with whom the Hyksos kingdom reached its peak, is Apophis I, who ruled in the 16th century BC. And of which a beautiful alabaster jug with his name and title has been found in Almuñécar, in southern Spain. The fall of the Middle Kingdom of Egypt. The appearance of the Hyksos poses one of the greatest dilemmas in Egyptian history. Its origin, meaning and permanence are still the object of study and research. If it began as a gradual migration, it was transformed over time into a military conquest of Egyptian territory. This was achieved by the technological advances that gave the foreign invaders tactical advantages that were decisive, namely, the introduction of the compound bow, the bronze scale armor, the curved bronze daggers and swords, the use of the horse and chariots, at the end of their reign, unknown to the Egyptians, and the intensive fused bronze that gave the Hyksos a decisive military advantage. The Egyptian military force consisted essentially of infantry, armed with axes, maces, spears, and shields. The Egyptian people, until this stage of its evolution, was a population that was essentially dedicated to agriculture, where armies met temporarily for specific purposes during limited periods of time. Until then, there was no permanently armed body. The Hyksos as flourishing merchants. This appreciation of the Hyksos as flourishing merchants, contributed by scholars such as Teresa Bedman, fundamentally maintains that after a period of uncertainty and disorganization during the 13th dynasty, Egypt suffered a partition, establishing 2 kingdoms, one in Upper Egypt with capital in Thebes, and another in Lower Egypt with capital in Xois. Peace and prosperity came again with the influx of various. The Hyksos should not be considered a warlike and devastating people, even if there were military castes among them. Most were merchants emigrated by the collapse of the traditional markets of Byblos and Megiddo. Its great territorial expansion was not due to a military conquest, but to commercial reasons, and its presence in points as far away as Knossos, Bagazkoi, Baghdad, Canaan, Jebel Cush and the south of the Iberian Peninsula is due to commercial reasons and economic, not to the existence of a great Hyksos empire.
End of the Hyksos kings. At the beginning of the 16th century AC, the denominated dynasty Xvaii governed in Tebas. The members of this family, the kings Senechtenra Ahmes, Seqenenra Tuz, Chemmis, and Amosis I, waged the war that ended with the expulsion of the Hyksos from Egyptian territory. In this situation, the queens, Tetisheri, Ahurtep, and Amsnefertari, also had an important role recruiting troops, obtaining resources, and as advisors. The war was very difficult, and several of these kings, Seqenenra for sure, and probably Chemmis, died as a result of injuries sustained in combat. Finally, Amosis I managed to take the capital, Abris, and definitively expel the Hyksos from Egypt, approximately around 1550 BC. The chronology is doubtful. Amosis continued the fight, entering Asian territory, which makes him the founder of the new kingdom of Egypt. That is why he deserved to be considered the initiator of a new dynasty, the 18th dynasty, the most brilliant in Egyptian history, although there was no lineage break with the 17th dynasty. Theories on the origin of the Hyksos. Those who wrote about the Hyksos determined their origin many times without conclusive evidence. Perhaps everyone is partly right, and that the term Hyksos refers to the heterogeneous group of foreigners who arrived in Egypt, coming from many regions. Its origins can be Phoenicians, at least the kings, Manetho, 3rd century BC. C. Julio Africano, 3rd century AD. C. Pre-Israelites, Habiru or Hebrews, pre-Exodus Flavius Josephus, against Apionite, 14. 1st century Waddell 1940, 89 Phoenicians of the first millennium Newton 1728 Illig 1992 The invention of a storyteller Alaman 1858 Hittites Proksh 1914 Piper 1925 Indo-Aryans or Indo-Europeans, Maker 1928 Heridas Watzinger 1933 Wolfgang Helt 1971 Biblical Amalekites from the 15th century BC. C. Velikovsky 1952 Amorites or Ancient Babylonians, Van Cedars 1966 Mycenaeans, Dayton 1978. Ixos. Con el término Ixos, en egipcio Ekacaseset, gobernantes extranjeros, en griego coordinal masculino a con tilde y con acento circunflejo a con acento circunflejo Ixos, se designa a un grupo humano procedente del Oriente Próximo, en el texto griego de Manetón, Prosanatolen, que se hizo con el control del Bajo Egipto a mediados del siglo XVII AC. Así lo cita Flavio Josefo. Durante el reinado de Tutimeos, la ira de Dios se abatió sobre nosotros, y de una extraña manera, desde las regiones hacia el este una raza desconocida de invasores se puso en marcha contra nuestro país, seguro de la victoria. Habiendo derrotado a los regidores del país, quemaron despiadadamente nuestras ciudades. Finalmente eligieron como rey a uno de ellos, de nombre Salitis, el cual situó su capital en Memphis, exigiendo tributos al Alto y Bajo Egipto. Etimología Ixos es el término helenizado de la denominación egipcia Ekahasut, H3 más SWT, que significa soberanos de países extranjeros, literalmente gobernantes de países montañosos. El origen de los Ixos. Artículo principal. Origen de los Ixos. La continua inmigración de gentes procedentes de Canaán, Siria, Palestina, culminó con los invasores Ixos, que llegaron a Egipto hacia el S-18 AC, en una época de crisis interna, conquistando la ciudad de Avaris. Posteriormente tomaron Memphis y fundaron las dinastías XV y XVI. Introdujeron en Egipto el caballo y el carro de guerra. Desde mucho antes de esta época ya había una considerable presencia asiática en el delta del Nilo, originada por graduales oleadas migratorias. Los egiptólogos calculan que la duración de su dominio sobre Egipto fue de más de 100 años, incluso hay quienes hablan de una ocupación de 5 siglos. La capital del reino estuvo en la ciudad de Avaris en el delta del Nilo, actual Tell el Daba. Sin embargo, no dominaron todo el territorio egipcio, pues varios nomos, regiones, del sur no llegaron a estar totalmente bajo su control, entre ellos el de Tebas. En los textos de los epítomes de Manetón, los reyes Ixos aparecen como las dinastías XV y XVI. En el canon real de Turín sus nombres estaban en los epígrafes X14 a X30. Aunque desgraciadamente está muy dañada esta parte, faltan fragmentos y algunos textos son ilegibles.
El más conocido, y con quien el reino Ixo llegó a su apogeo, es Apophis I, que gobernó en el siglo XVI AC, y del que se ha encontrado una hermosa jarra de alabastro con su nombre y titulatura en Almuñécar, en el sur de España. La caída del Imperio Medio de Egipto. La aparición de los Ixos plantea uno de los mayores dilemas de la historia egipcia. Su origen, significado y permanencia todavía son objeto de estudio e investigación. Si comenzó como una migración paulatina, se transformó con el tiempo en conquista militar del territorio egipcio. Esta se logró por los avances tecnológicos que dieron a los invasores extranjeros ventajas tácticas que resultaron decisivas, a saber, la introducción del arco compuesto, la armadura de escamas de bronce, las dagas y espadas curvas de bronce, la utilización del caballo y los carros de guerra, al final de su reinado, desconocidos por los egipcios, y el uso intensivo del bronce que dio a los Ixos una ventaja militar decisiva. La fuerza militar egipcia consistía esencialmente en infantería, armada con hachas, mazas, lanzas y escudos. El pueblo egipcio, hasta esta etapa de su evolución, era una población que se dedicaba esencialmente a la agricultura, donde se reunían ejércitos de forma temporal para fines determinados durante lapsos de tiempo acotados. No existía hasta ese momento un cuerpo armado en forma permanente. Los Ixos como florecientes mercaderes. Esta apreciación de los Ixos como florecientes mercaderes, aportada por estudiosos como Teresa Svedman, sostiene fundamentalmente que tras un periodo de incertidumbre y desorganización durante la dinastía XIII Egipto sufrió una partición, estableciéndose dos reinos, uno en el Alto Egipto con capital en Tebas y otro en el Bajo Egipto con capital en Xois. De nuevo llegó la paz y prosperidad con la afluencia de varios pueblos que se confederaron, formando nuevas dinastías en el delta del Nilo, las dinastías Ixas XV y XVI, aunque al tiempo sigue existiendo un reino independiente de gobernantes egipcios con capital en Tebas, en el Alto Egipto, la dinastía XVII. No hay un origen étnico único en los Ixos. Se conformó fundamentalmente de inmigrantes de las regiones de Canaán y Siria, también de Urri. No debería considerarse a los Ixos como un pueblo guerrero y devastador, aunque hubiera castas militares entre ellos. La mayoría eran comerciantes emigrados por el desplome de los mercados tradicionales de Biblos y Megido. Su gran expansión territorial no se debió a una conquista militar, sino a razones comerciales, y su presencia en puntos tan alejados como Cnosos, Bogazcoy, Bagdad, Canaán, Jebelein, Cus y el sur de la península ibérica, se debe a razones comerciales y económicas, no a la existencia de un gran imperio Ixo. Final de los reyes Ixos. Al comienzo del siglo XVI hace la denominada dinastía XVII gobernaba en Tebas. Los miembros de esta familia, los reyes Senanjin-Ra Amose, Seqenen-Ra Kamose y Amosis I, emprendieron la guerra que acabó con la expulsión de los Ixos del territorio egipcio. En esta tesitura, las reinas, Tetiseri, Aotep y Amesnefertari, también tuvieron un papel importante reclutando tropas, consiguiendo recursos y como consejeras. La guerra fue muy difícil, y varios de estos reyes, Seqenen-Ra con seguridad, y probablemente Kamose, murieron a consecuencia de las heridas causadas en combate. Finalmente, Amosis I consiguió tomar la capital, Avaris, y expulsar definitivamente a los Ixos de Egipto, aproximadamente hacia 1550 c. La cronología es dudosa. Amosis prosiguió la lucha entrando en territorio asiático, lo que le convierte en fundador del Imperio Nuevo de Egipto. Por eso mereció que se le considerara el iniciador de una nueva dinastía, la dinastía XVIII, la más brillante de la historia egipcia, aunque no hubo ruptura de linaje con la dinastía XVII. Teorías sobre el origen de los Ixos. Los que escribieron acerca de los Ixos determinaron su origen muchas veces sin pruebas concluyentes. Puede que todos tengan parte de razón y que el término Ixo se refiera al conjunto heterogéneo de extranjeros llegados a Egipto, provenientes de muchas regiones. Sus orígenes pueden ser fenicios, al menos los reyes, Manetón, siglo III AC, Julio africano, siglo III DC pre-israelitas, Abiru hebreos, pre-éxodo, Flavio Josefo, contra Apión I, XIV, siglo I,
Wadeye 1940, 89 fenicios del primer milenio, Newton 1728, Illig 1992, la invención de un narrador, Uleman 1858, hititas, Proxt 1914, Pieper 1925, indoarios o indoeuropeos, Maker 1928, hurritas, Watzinger 1933, Wolfgang Elk 1971, amalecitas bíblicos del siglo XV AC, Velikovsky 1952, amoritas o antiguos babilonios, Vanseters 1966, micénicos, Dayton 1978, sirio-palestinos, cananeos, Weinstein 1981, Kempinski 1985, Deberg 1985, Mazar 1990, Reino Unido de Israel, de Saula Salomón, Sief 1988, Chetwin 1991, árabes beduinos invasores, varios autores. La teoría más aceptada es la de los Ixos.